Hola jóvenes, muy buenos días, bienvenidos a la sesión del 9 de febrero del 2022. Hoy miércoles estaremos continuando con el ejercicio que veíamos de las hormigas SADCB. Vamos a tratar de concluir este caso para que tengan una percepción amplia. Y en esta ocasión sí les voy a estar pidiendo participaciones de una manera más constante para responder a las últimas tres preguntas de este caso. Ya una de estas ya la respondimos en la clase pasada, pero las otras dos quedaron pendientes. Vamos a compartir pantalla de una vez para estar observando estos casos. Déjenme, compartimos pantalla. Muy bien, ya estamos aquí. El día de ayer estuvimos comentando sobre cómo dentro del caso de las hormigas S.A., John Bonachón necesitaba conseguir un nuevo proveedor y este proveedor sí existía e incluso le daba los productos muy parecidos, pero con precios distintos. Ante esto, pues necesitábamos encontrar distintos puntos, el inicial, el de resistencia y el objetivo. Pudimos encontrar ya estos aspectos, el punto inicial, que lo retomamos al multiplicar la cantidad de unidades por los precios del nuevo proveedor, obtuvimos ese punto inicial. Posteriormente, el punto de resistencia, que son los límites que nos marcaban, en este caso, el jefe de John, que es no pagar más del 5% de lo que se pagaba antes, y el punto de resistencia de Simón, que era el proveedor, que no debería dar un descuento mayor del 5%. Finalmente, encontramos el punto objetivo, que trataba de señalar en qué parte de esa línea o en qué cantidad el comprador y el vendedor estarían felices o desearían que se hiciera la negociación. Veíamos ese ejercicio, ayer realizábamos todos los cálculos y demás, y veíamos esta parte dentro de una recta como esta. Por allí lo único que hice fue solamente cambiarle los colores respecto a lo que veíamos ayer para quizá entender un poquito mejor. Tenemos en este amarillo los puntos de resistencia, arriba el de John y abajo el de Simon. Tenemos en azul los puntos objetivos, arriba el de John y abajo el de Simón. Y tenemos acá en la parte gris el punto inicial, el punto en el que comienza la negociación. Decíamos que como Simón tiene un punto de resistencia de 525,000, es decir, esta cantidad es lo mínimo que puede aceptar Simón y John de 517, o sea que esta cantidad es lo máximo que John puede pagar. Tomando esto en cuenta, encontramos que esta partecita de aquí es el rango de negociación, lo que está entre el punto de resistencia de uno y de otro. Y que por ende, al momento de ver estas líneas rojas, nos dábamos cuenta que el punto de resistencia se convertía en color rojo también, lo cual indica que es un rango de negociación negativo. ¿Por qué? Repetimos, porque toda esta parte, toda esta franja roja, ya es dinero que John no puede pagar. No puede pagar 518, ni 520, ni 525. Y esta franja roja de abajo es lo que Simón ya no tiene posibilidad de recibir. No puede recibir 523, 520, 517. Entonces, el rango, desafortunadamente, para esta negociación es negativo. ¿Okay? Aquí fue donde nos quedamos en la sesión pasada. Pero vamos a recordar también cómo calculamos este rango de negociación más allá de la gráfica, que precisamente es lo que nos piden en la segunda parte de la actividad. La segunda parte de la actividad nos dice, identifica cuál es el rango de negociación entre ambos. Y en este caso, ya está identificado dentro de esta gráfica, pero además lo tenemos que hacer calculándolo. Y como recordarán, el rango de negociación se calcula de una manera bastante sencilla. Es solamente una resta. Es punto de resistencia, el comprador,
menos punto de resistencia del vendedor. ¿Okay? Así es como calculamos un rango de negociación. Así de sencillo, así de fácil. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a sustituir. ¿Cuál es el punto de resistencia del comprador? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el punto de resistencia del comprador en este caso? ¿Eran los 517.912.50? Correcto. Es esta cifra que tenemos arriba. ¿Y cuál es el punto de resistencia del vendedor? Son los 525.000. Perfecto, muy bien. Entonces ya tenemos estas dos cantidades. Ahora lo que vamos a hacer es restarlo para obtener nuestro punto, nuestro rango de negociación. En este caso, vamos a marcar esto en amarillo para saber que aquí va a estar la respuesta. Nuestro rango de negociación va a ser entonces punto de resistencia del comprador menos punto de resistencia del vendedor. Y aquí lo tenemos. Y si se fijan, nuestro rango de negociación es menos 8.055. Es decir, nuestro rango de negociación es con signo negativo. Por ende, nuestro rango de negociación es negativo. ¿Vale? ¿Qué pasaría si el punto de resistencia de John fuera más elevado? Si el punto de resistencia de John fuera de 530.000 a lo mejor. Entonces, nuestro rango sería positivo. ¿Ok? No tenemos un menos, tenemos una cantidad normal, entonces sería positivo. Pero bueno, en este caso, estas son las cantidades y por ende nos resulta negativo. ¿Ok? Recordemos que si esta cantidad, repito, si esta cantidad resulta superior a 0, entonces sería un rango positivo. Si resulta menor a 0, o sea, con cantidades negativas, pues entonces obviamente sería un rango negativo. Y así ya calculamos ese punto número 2. Tenemos la gráfica que nos muestra claramente que aquí está el rango de negociación y pues no se puede negociar. Y también tenemos el cálculo para verificar esto. Es menos 8.055 y entonces es negativo. Punto importante dentro de la preparación de la negociación. Estos 8.055 pesos, que al final de cuentas es lo que es, menos 8.055 pesos, esta cantidad es lo que existe de diferencia entre cada punto de resistencia. O sea, si John tuviera 8.055 pesos más de lo que tiene ahorita, podría alcanzar lo que tiene como punto límite Simón. O si a Simón le autorizaran un descuento de 8.055 pesos adicionales, podría equipararse al punto de resistencia de John. Pero por lo pronto, eso no es así. Por lo pronto, existe esa diferencia. Entonces, no podemos hacer mucho al respecto en este momento. Pero después llegamos a la parte 3. Y el punto 3 nos habla de las técnicas de presión que utilizaríamos. Técnicas de presión. Y durante la clase veíamos distintas técnicas de presión o tácticas de presión. Recordarán que el equipo mencionaba 8 de forma particular. No son las únicas, pero sí son de las más comunes. Y vamos a recordarlas. ¿Cómo lo recordamos, profe? ¿Me tengo que meter los videos y ver otra vez la clase? No. Para eso precisamente tenemos las presentaciones de cada unidad, de cada equipo. En este caso es el equipo 3, el que nos presentó las tácticas de presión. Aquí podemos observar todas las tácticas. Y también podemos verlo dentro de la infografía de ese equipo, en este caso del equipo 3. Equipo 3, y aquí nos muestra en la parte de abajo las diferentes tácticas de presión. Policía bueno, policía malo, bola baja, bola alta, fingimiento, tanteo, retiro, intimidación, conducta agresiva y atosigamiento. Entonces, ahí está, no hay pierde. También el ejercicio nos pide las tácticas para cerrar el acuerdo. Y aquí las tenemos también. Ofrecer opciones, oponerse, dividir la diferencia, ofertas a punto de estallar y los endulzantes.
Entonces, pues aquí las podemos recordar fácilmente. Obviamente, si no pusieron atención durante clase, si no revisaron el texto y demás, pues no van a saber, en este caso, qué significa cada uno. Porque el equipo, pues tampoco les quiso poner la definición. ¿Ok? Ahí el equipo dijo, no, ¿para qué? Nada más voy a poner los nombres. Que ellos pongan atención en clase si quieren saber qué significa cada uno. Si alguno de ustedes no puso atención y no sabe qué significa, por ejemplo, la técnica de retiro, pues entonces ahora sí se tendrá que ir a la sesión, al video de esa sesión y revisar o meterse al libro del eWiki y revisar qué significa la táctica de retiro. ¿Ok? Pero bueno, por lo pronto, lo que tenemos que hacer es elegir alguna o algunas de esas tácticas de presión y explicar cuál es esa táctica, cómo la utilizaríamos y por qué usaríamos esa táctica. Hay que responder a esas tres preguntas. ¿Cuál táctica vamos a usar? ¿Cómo la vamos a usar? ¿Y por qué? El por qué podría estar antes incluso, pero tiene que responderse a las tres preguntas. Y en este caso les voy a preguntar yo a ustedes, ¿qué técnicas o tácticas de presión utilizarían? Vamos a dejar esto abierto para que lo tengamos presente. ¿Cuál de estas 8 tácticas de presión utilizarían en esta negociación? ¿Cuál les parece mejor? Ojo, desde la perspectiva de John. Ustedes son John Bonachón, que quiere comprar esos químicos a Simón. ¿Qué táctica de presión debería utilizar John para poder llegar a un acuerdo dentro de esa negociación? Profe, ¿podría ser la de bola baja? La de bola baja, bola alta, ¿ok? La de bola baja, ¿cómo la utilizarías, Ana? Recuerdo que es dar una oferta demasiado baja para que la Ujú. contraparte en esta ocasión sería Simón, diera otro precio que sería no es de 535, sino lo más bajo que él aceptaría. Ok, muy bien. Entonces aquí, por ejemplo, John lo que podría hacer es decir, ¿sabes qué? Yo te ofrezco 493,000. ¿Por qué 493,000? Porque eso era lo que le pagaba mi proveedor anterior. ¿Ok? Entonces, eso es lo que te puedo ofrecer. Y el momento de escuchar eso, lo que va a hacer Simón, como bien nos comenta Ana, es decir, estás mal, es muy bajo. Lo menos que podría aceptar son 526,000 quizá. Tampoco vamos a dar una cifra concreta, tan específica como esta, pero sí nos diría 526,000. Y para ese punto, lo que nos permite esa táctica es conocer el punto de resistencia de Simón. Muy bien. Porque, ojo, nosotros conocemos estos datos porque los tenemos escritos, pero John no los conoce. John los tiene que identificar primero. Y una táctica de bola baja nos permite entender esta cantidad desde un inicio. Excelente. Muy bien. ¿Qué otra táctica podríamos utilizar en este tipo de negociaciones? ¿Cuál de las demás tácticas que tenemos aquí creen que podría funcionar? Bola baja nos ayuda, muy bien. ¿Pero cuál otra? También puede ser la de retiro. John puede hacer de que, pues no le llego a tu precio, ya no quiero negociar o algo así, me voy a buscar otro proveedor y entonces el proveedor podría ceder para no perder al cliente. Ok, podría ser. Sobre todo porque dentro del caso, además, vemos que el proveedor tiene instrucciones de cerrar la venta. ¿Por qué tiene instrucciones de cerrar la venta? Porque en este caso, déjenme borrar aquí lo que tengo marcado. Porque en este caso, bueno, tiene instrucciones de cerrar la venta, porque las hormigas SDCB se pueden convertir en un socio estratégico en el futuro.
Entonces, Simón quiere cerrar esa venta. Simón casi siempre gana las negociaciones. Simón tiene mucha experiencia en ese sentido. Entonces, si llega John y le dice, ¿sabes qué? Esto es lo máximo que te puede pagar, lo tomas o lo dejas, yo me voy. ¿Sabes qué? No se puede hacer, pues me voy. ¿Qué va a decir Simón? ¿Se va a quedar de brazos cruzados? Probablemente no. Entonces, esa táctica de retiro podría funcionar para que Simón le diga, ¿sabes qué? Ok, podemos hacer esto o esto otro. Bien, podría funcionar. Tendríamos que explicar, obviamente, un poquito más y por qué utilizamos esa táctica y de qué manera específica, pero sí, la táctica de retiro funcionaría muy probablemente en este tipo de negociaciones. Ojo, también recordemos que estamos en una negociación distributiva. Por eso aplicamos tácticas como la de retiro o como la de bola baja. Muy bien, ¿alguien más tiene alguna otra opinión? ¿Qué otra táctica de presión podríamos utilizar aquí? Profe, puede ser policía bueno y malo por la personalidad que tiene John, que dicen que es, bueno, que es un poco arrogante. El arrogante es Simón, pero sí, podría ser policía bueno, policía malo. En este caso, John tendría que llevar entonces a un acompañante para que hiciera uno de los dos papeles. Sí. Si lo viéramos desde la perspectiva de Simón, tal vez sería más fácil, porque como lo dice su compañero, Simón ya sabemos que es arrogante, ya sabemos que podría adoptar esa conducta de policía malo, incluso de intimidación. Esas son tácticas que le funcionarían a Simón. Pero John, tal vez policía bueno, policía malo, podría ser. ¿Ok? En todo caso, tenemos que ser bien claros de cómo se utilizaría y por qué se utilizaría. Pero bueno, me parece que ya tienen la idea. Eso es lo que hay que hacer en el ejercicio. Plantear cuál de las tácticas de presión comunes podríamos utilizar, cómo las utilizaríamos y por qué. En este caso, desde la perspectiva de John. No se los olvide esa parte. ¿Vale? Por último, pregunta 4. ¿Qué técnicas o tácticas de cierre utilizarías? ¿Ok? De cierre. Y en este caso ya estamos hablando de un punto distinto. Las tácticas de cierre, veíamos durante las presentaciones, son 5 principalmente. Las tácticas de cierre nos permiten llegar a un punto de acuerdo al final de la negociación. Y en este caso, en esta infografía las tenemos acá en la parte de arriba. Tácticas para cerrar un acuerdo o tácticas de cierre. Podemos ofrecer opciones, suponer el cierre, dividir la diferencia, plantear ofertas a punto de estallar o ofrecer endulzantes. Cualquiera de estas 5 tácticas podría ser la que nosotros tomemos. Hay algunas que funcionan más que otras para cada caso. En este caso en particular, ¿cuál de estas 5 tácticas de cierre creen ustedes que funcionaría más? ¿Quién me lo dice? Profe, La puede ser. de- No, no, tú Ezequiel. Dale, va. No, no pasa nada. Bueno, puede ser la de dividir la diferencia y pueden llegar a un acuerdo que les convenga a los dos. Ok, bien. Ezequiel, ibas a decir la misma, creo. No, profe, yo iba a decir la de ofrecer opciones. O sea, Ok. plantearle una cantidad menor, similar a mi proveedor anterior, para tratar de sacar provecho. Y bueno, en el caso de que no se haga, pues plantearle que de acuerdo a los objetivos o metas de la empresa, pues solamente se puede adquirir sus productos al mismo precio del proveedor anterior, debido a los límites financieros existentes. Ok, ok. En ese caso particular, así como lo planteas, sería más bien una táctica de presión como la de bola baja, como lo veíamos hace un rato. Recordemos que para aplicar la de ofrecer opciones, le tenemos que plantear a la otra parte al menos un par de alternativas. En este caso podría ser eso que comentas, los 493,000, pero también le tendríamos que plantear otra. ¿Sabes qué? Te puedo ofrecer 493. Y cuando nos diga que no, a lo mejor le decimos, bueno, te puedo ofrecer 510,000, pero nada más eso. Y ya le planteamos dos opciones y listo.
Sin embargo, normalmente para este tipo de negociaciones no aplica tanto, porque no es como que le podamos ofrecer opciones de cantidad. Si le damos 3 opciones, 3 precios distintos, obviamente el vendedor va a elegir la más alta, si es que elige alguna. Usualmente ofrecer opciones aplica más cuando nosotros somos el vendedor, no el comprador. Entonces, eh, hay que verlo desde esa perspectiva, y así como lo comentaba Ezequiel, tal vez sería un poquito más bola baja. Regresando a lo que nos comentaba Yesani, el dividir la diferencia probablemente aplicaría un poquito más. ¿Por qué dividiríamos la diferencia? ¿Por qué esta táctica, Yesani? Porque los dos están ofreciendo precios diferentes. Entonces, por ejemplo, el vendedor está muy alto y el comprador está muy bajo. Entonces, pueden llegar a un acuerdo donde el comprador se suba un poquito y el vendedor se baje también poco y a los dos les convenga. Exactamente. Hace un rato hablábamos de que Simón se podría bajar 8,055 y ya llega. O John se podría subir 8,055 y ya llega. O cada uno podría subir o bajarse solamente 4,030. Si Simón se baja 4,030, vamos a ver cuánto sería. Si Simón baja estos 525,000, vamos a ver, 525,967.50 menos 4,030, y lo mismo hace John, pero en este caso sube, sería 517,912.50 más 4,030, tendríamos estos dos precios, 521,942 y 521,937. Y en este caso, ahora sí, incluso John está 5 pesos arriba del punto de resistencia de Simón. Fácilmente podrían llegar a un acuerdo, ahora sí, solamente subiéndose 4,000 pesitos, no es tanto. Entonces, con esto de dividir la diferencia, que cada quien acomode sus cifras para que se parta la mitad de esa diferencia, podría funcionar. Solamente hay que recordar que nos pidieron no subir más del 5%, y si le agregamos esos 4,000 pesos, ya estamos más arriba del 5%. ¿Qué podríamos hacer para justificar eso? Podríamos saber a cuánto equivalen esos 4,000 pesos adicionales. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso de John, estos 521,942.5. Y el precio original, recordemos, era de 493,250. Vamos a poner aquí la cifra. 493,250. Este era el precio que pagábamos antes. Y ahora, lo que se quiere pagar, o lo que se plantea pagar con esta táctica de dividir la diferencia, son 521,942. Tenemos que saber cuánto se está incrementando aquí. Entonces vamos a hacer una resta. Simplemente 521,000 menos 493,000. Le hemos aumentado 28,692 pesos. Ahora tenemos que saber a cuánto equivale estos 28,000 pesos en porcentaje de estos 493. Vamos a simplemente dividir esta cantidad entre la cantidad original. Y tenemos que, en porcentaje, vamos a poner aquí, estos 28,692 es un 5,82%. O sea, si nosotros llegamos a 521,000, si aplicamos la táctica de dividir la diferencia, estaríamos menos de un punto porcentual por encima de nuestro límite. ¿Podríamos hacer eso?
¿Qué creen ustedes? ¿Podríamos convencer a nuestro jefe de que en lugar de 5% lo aumentemos a un 6%? ¿Será posible? Yo creo que sí. Yo creo que nuestro jefe nos va a decir, ok, vamos a darle. ¿Y creen ustedes que, digo, haríamos lo mismo con el vendedor? ¿Creen ustedes que el vendedor, en lugar de hacer un descuento del 5%, podría aplicar un descuento del 6%? Yo creo que sí también. Incluso vamos a ver cuánto resultaría con un descuento del 6% para Simón. En este caso lo teníamos, a ver, ¿dónde está? Aquí teníamos esto que fue por 95, vamos a poner por 94, que ya sería con un descuento del 6%. Sería incluso hasta 520 y ya estaríamos en un rango mucho mejor. Incluso podríamos bajar todavía más, pero bueno, eso ya serían otros datos. No los voy a confundir más, no se preocupen. Entonces, si dividimos la diferencia, tendríamos esta cantidad que les acabo de poner en rojo. ¿Podríamos subir? Yo creo que sí, hasta este 5.8% de incremento. Entonces, la táctica de dividir la diferencia podría llegar a funcionar. Yo creo que sí. ¿Qué otra táctica para cerrar un acuerdo podríamos incluir? ¿Creen que existe alguna otra? Recordemos lo que nos comentaba también el equipo 1. El equipo 1 nos planteaba diferentes estrategias para poder identificar el equipo 1 o el equipo 2. Para poder identificar cuáles son los principales métodos que tenemos para poder lograr nuestro objetivo. Era el equipo 1, pero no lo incluyó en su infografía. Vamos a ver lo que es su presentación. Teníamos 4 estrategias que recordarán, vimos también con algunos ejercicios en un Jamboard. En este caso, aquí están. Podemos impulsar la conciliación cercana al punto de resistencia, que esto es lo que intentamos hacer en los últimos puntos, o podemos convencer al vendedor de que cambie su punto de resistencia al momento de influir de cierta manera en él. Si hay un rango de conciliación negativo, como es nuestro caso, podemos convencer al vendedor de que reduzca su punto de resistencia. Estas estrategias que tenemos aquí, cualquiera de estas 4, las podríamos utilizar. Y las utilizamos a partir de la aplicación de esas estrategias dentro de alguna de las tácticas que hemos estado comentando. Con el de dividir la diferencia, por ejemplo, estamos tratando de conseguir que la otra parte baje su punto de resistencia al mismo tiempo que nosotros también lo hacemos. Podemos provocar con una oferta a punto de estallar también que la otra parte baje su punto de resistencia. A lo mejor yo le digo, ¿sabes qué? 517,000 es lo máximo que puedo pagar, pero mira, te doy 520 si cerramos el trato en este momento. ¿Sí o no? Y ahí le metes presión a la otra parte. Es una oferta a punto de estallar, o sea, es en ese momento o no se hace. Y si no se hace, ¿qué es lo que sucede? Pues te vas, ni modo, no hubo oportunidad. Pero si sí se hace, lograste que la otra parte bajara su punto de resistencia. ¿Podríamos suponer el cierre en este caso? No, para este caso no aplica. No podría simplemente decir, bueno, entonces te doy 517 y ya quedó. Te deposito la próxima semana. Porque, pues, para empezar, el negociador con el que estamos, Simón, tiene 15 años de experiencia, se las sabe todas, entonces no nos va a permitir suponer el cierre. Algo parecido a lo que les decía yo con la tarjeta de crédito que me querían dar en Citibanamex. No. Y los endulzantes funcionan más como vendedor que como comprador. ¿Podríamos darle un endulzante al vendedor? Sí, le podríamos decir que vamos a firmar un contrato por 5 años, si es que bajamos el precio.
O le podríamos decir al vendedor una oferta poco ética que sea un endulzante para él y no para su empresa. Pero bueno, recordemos que aquí no hacemos negociaciones poco éticas, ¿ok? Entonces, las únicas que tienen sentido serían dividir la diferencia o las ofertas a punto de estallar, ¿vale? En cualquier caso, hay que entender todo el contexto para tomar una decisión. ¿Cuál es la mejor táctica para este caso? ¿Cómo la debemos aplicar y por qué la aplicaríamos? Esa es la parte importante en este momento y por lo cual debemos prestar atención a todo el contexto y a todos los datos que tenemos con nosotros. Para este punto tenemos muchísimos datos, todo esto que ya elaboramos, todos estos cálculos, todas estas cantidades. Es cuestión solamente de entenderlas, de verlas con claridad y de tomar una decisión. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas, cuestionamientos hasta este punto? Yo diría que no, profe. Muy bien. Ok, último aspecto importante. Tenemos un rango de negociación negativo. Ya lo vimos en la gráfica, ya lo vimos en el cálculo. ¿Qué pasa si tenemos un rango de negociación negativo? Que la negociación no se puede llevar a cabo, salvo que uno de los dos cambie su punto de resistencia. ¿Podría yo subirme a 525,000? Pues podría hablar con el dueño de la empresa, decirle de la importancia de nuestro negocio y demás. Pero, ojo, vamos a regresar al caso y tenemos aquí en el caso un dato sumamente importante que al menos hasta este punto ninguno de ustedes me comentó. En el caso nos dice, el proveedor anterior nos informa que dentro de 3 meses va a cerrar su empresa. Dentro de 3 meses. ¿Y qué es lo que hace John? Encontró este proveedor. ¿En cuánto tiempo? Tomando esta información en cuenta, ¿será necesario concluir la negociación con este proveedor ya, lo más rápido posible? ¿Qué opinan? No, aún tienes tiempo. Tenemos muchísimo tiempo. Si en un par de días encontramos un proveedor y todavía nos quedan 88 días para encontrar otro, pues yo creo que podemos arriesgarnos y al menos darle un mesecito más para encontrar otro proveedor, incluso 2 meses. Y si dentro de ese lapso no encontramos a otro proveedor, pues ya regresamos con este y ya hacemos concesiones. Pero mientras, no es necesario. Entonces, vamos a bajar las respuestas. ¿Qué técnicas de presión usarías? ¿Cuál, cómo y por qué? La respuesta ideal aquí es ninguna, profe. No utilizaría ninguna, porque es el primer proveedor con el que estoy negociando. Si no llegamos a un acuerdo, si no tenemos un punto de negociación, un rango de negociación positivo, no es necesario negociar con ellos, hay que buscar más. ¿Qué tácticas de cierre usarías? Ninguna. No pienso cerrar un acuerdo porque no tenemos un rango de negociación positivo. Voy a buscar otros proveedores y si no encuentro, regreso con él. Pero por lo pronto no utilizaría ninguna. Porque mi rango de negociación, repito, es negativo. ¿Ok? Repito, hay que entender todo el contexto. Hay que ver tiempos. Hay que observar productos. Hay que observar precios. ¿Qué otro aspecto importante dejamos pasar? Les decía yo en clases pasadas que el precio, el punto inicial, perdón, que tomamos para esa negociación es este, donde se suman todos. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Como lo veíamos desde la primera ocasión en que empezamos a revisar el caso, tenemos diferentes puntos iniciales para cada químico. Y vemos, por ejemplo, que con el químico A, con el proveedor anterior, vamos a poner aquí para identificarlos, el precio del químico A con el proveedor anterior era de 250
y el nuevo de 325, más caro. El químico B era de 67,000 y con el nuevo es de 88, más caro. Y el químico C antes era de 175,000 y con el nuevo es de 140, más caro. No, más barato. Entonces, lo que yo podría hacer, como es el primer proveedor que encontré, es, ¿sabes qué? No me interesa químico A ni químico B. Contigo solamente voy a negociar el químico C. Porque este me sale mucho más barato. Estoy ahorrando 35,500 pesos al comprarte a ti este químico. Ya después me encargaré de que químico A y químico B los encuentre con otro proveedor. Y contigo solamente te voy a pedir que me traigas el químico C. ¿Me explico? Hay diferentes aspectos dentro de la mezcla de negociación que se pueden encontrar. Les decía, el tiempo, el tipo de producto, los precios, las cantidades incluso. Podríamos haberle dicho al proveedor también dentro de alguna de las tácticas de presión o de cierre. ¿Sabes qué? En lugar de 5,000 unidades te voy a comprar 7,000 o 10,000. O vamos a hacer un acuerdo para que en un año yo te voy a comprar tal cantidad. Vamos a hacer un acuerdo por año y no semanales. Incrementamos las cantidades y eso podría permitir que haya un mayor descuento. ¿Ok? Entonces, la mezcla de negociación ya incluye también, además del tiempo, de los productos, de los precios, las cantidades. Y así podríamos seguir con cualquier otro aspecto o detallito que podría resultar interesante para la negociación. Entonces, tanto en este caso como en cualquier otro de la vida real, no hay que enfocarnos solamente en una cosa, hay que ver todo el panorama completo. Eso nos va a permitir tomar mejores decisiones. Y por eso también les decía en clases pasadas, si no tienes tiempo para negociar, mejor no negocies. Esta información que les estoy dando en esta parte final no es como que, uy, la encontré de repente. No, hay que estudiar el caso a profundidad. Hay que revisar cada parte para entender todos los mínimos detalles que nos puedan llegar a ayudar. Si no lo revisamos, imagínense, podríamos haber comprado con este proveedor a un precio súper alto y allá afuera en el mercado había otras 10 empresas que nos vendían mucho más barato. Entonces es importante revisar, confirmar, comparar antes de cerrar un acuerdo. Muy bien, espero haya quedado claro este caso. Se haya entendido la importancia de identificar cada punto. Y realicen algo similar con el caso de Don Lapizón o de Arquimex, la compra de lápices. Revisamos rápidamente antes de irnos. El caso de la compra de lápices trata de una empresa que se llama Arquimex, una empresa de arquitectos que hacen sus planos a mano porque son viejitos o algo así, o porque les gusta hacerlo a mano simplemente. Y un problema muy importante para ellos es el uso de lápices, porque les incrementaron el precio. Antes les costaba 1 peso cada lápiz y ahora cuesta 2 pesos. Muy caro, el doble que antes. Lo que están pensando es cambiar de proveedor. Ellos utilizan más o menos 5,000 lápices por año, que es una cantidad bastante considerable. Y dicen, ¿sabes qué? Ya no puedo pagar a 2 pesos cada lápiz, pero tal vez a 1.90 sí podría. 1.90 es mi límite. Y para esto van a ir a buscar al proveedor que se llama Don Lapizón. En Don Lapizón tenemos 0 descuentos para clientes nuevos, sin excepción. No damos descuentos para clientes nuevos. Ya si tienes a lo mejor 6 meses, si tienes 1 año en la empresa, va, allí sí podemos darte un descuento. Pero si eres nuevo, ni de chiste te voy a dar un descuento. ¿Ok? Y en este punto, Don Lapizón vende sus lápices en cajas de 1,000 piezas y cuesta 1,950 esa caja. Es importante mencionar que el licenciado Josué, que es el negociador de Don Lapizón, antes vendía balones de fútbol, pero pues fue despedido por razones desconocidas.
Es fiel creyente de la frase mientras más mejor y por eso siempre le aumenta un 10% al precio original. Entonces, a pesar de que la empresa vende su producto en 1950, Josué le sube 10% siempre. ¿Por qué? Pues para tener un margen de negociación. Esto permite que casi siempre obtenga una ganancia de 5%. Y pues este 5%, digamos que la empresa no se da cuenta que existe y pues a lo mejor Josué da nada más lo que cuesta la caja y ya, no da ese adicional. Teniendo eso en cuenta, hay que hacer lo mismo que con el caso pasado. Identificar el punto inicial de resistencia y objetivo de ambas partes, el rango de negociación y tácticas de presión y cierre desde la perspectiva de Josué. ¿Ok? Ojo, en este caso nos enfrentamos ante una situación ligeramente distinta que la anterior. Es importante que revisen también cada parte de este caso para que no se vean con una finta como lo hicieron en la parte de arriba. ¿Vale? Revisen bien el contexto dentro de este caso. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? Profe, yo sí tengo una duda. Los 1950 de la caja, ahí ya está incluido el 10%, ¿verdad? No, Porque pues, no, esos 1950 es el precio de venta normal de la empresa y a entonces esos él dice 1950 otro precio. le agrega. Ah, ok. Bueno. Porque, ojo, repito, ese 10% no lo agrega la empresa, lo agrega el licenciado Josué. ¿Vale? Entonces, el punto de resistencia lo haremos a la vista del licenciado Josué, que dice que se lleva un 5%. Podrían hacerlo ante ese 5%, sí. Pero ojo, ¿ese es realmente el punto de resistencia? Revísenlo bien. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda, sugerencia? Correcto. Dejamos entonces hasta aquí la sesión del día de hoy. Continúen con este caso. Recuerden que se entrega el día de hoy. A lo mejor les doy un día adicional para que entreguen, para que tengan tiempo de revisar bien cada caso. Vamos a dejar por lo pronto hasta aquí la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan un excelente día. Nos vemos mañana jueves. Vale, profe, hasta mañana, tenga un buen día, cuídese. Mañana, profe. Hasta mañana, profe.